Bienvenidos a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme a lo que la semana pasada recién se festejó, que fueron los 100 años de comunismo en China. Y yo tengo la pregunta, ¿qué se celebra? Y eso es mi intención de poder de alguna manera descifrar cuáles son las características que tiene este sistema y ver definitivamente cuál es la celebración pertinente. Son 100 años. 100 años significa que hay gente que nació y murió en términos naturales, por así vamos a hablar naturales, durante este periodo de 100 años. Y otros, y ahí aparece la primera característica de un sistema, del sistema comunista, y otros fueron directamente asesinados. Y eso son cuestiones totalmente comprobables que están registrados en distintos documentos. 100 años de comunismo. El comunismo tendríamos que decir en primera instancia que se trata de una ideología, pero no cualquiera, sino que quienes enalboran el comunismo ejercen la supremacía ideológica. Eso significa que no hay lugar para la disidencia, no hay lugar para el debate, no hay lugar para conversar, discutir dentro de un sistema como ese. Todos están obligados a pensar, a dialogar, a transmitir un mismo relato. No hay lugar a otras opciones. Y el Partido Comunista Chino tiene lo que llamamos el poder absoluto. Quiero decirle que cualquiera de ustedes puede, si desea, investigar cuántos libros pueda usted de alguna manera contactar, o a través de internet usted puede averiguar cuáles son las características del Partido Comunista Chino y todos los distintos perfiles que existen en función de esta ideología. Repito, entonces ellos ejercen el poder absoluto. Ahora, para ejercer el poder absoluto ellos necesitan un trípode. Algunos observadores lo llaman de otra manera, pero yo prefiero referirme al trípode. Primero, controlan en forma absoluta el Partido Comunista. Luego controlan el Estado y también entonces el ejército. Son esas tres cosas que ellos ejercen con absoluto control. Ahora, cuando hablamos de controlar, de ejercer vigilancia sobre una población tremendamente gigantesca, tenemos que concluir en forma absolutamente obvia que eso se hace a través de las amenazas de muerte. Literalmente las amenazas de muerte. Quien se atreva, quien ose, quien infrinja lo establecido por esta supremacía ideológica, entonces arriesga a perder la vida, como perfectamente eso está registrado y ha sucedido. Ahora, ellos al hacer o al imprimir este control absoluto sobre toda una nación, sobre tantos millones de personas, en el fondo lo que ellos están haciendo es custodiar al enemigo. Y el enemigo del comunismo
no está afuera, por lo menos en primer lugar no está afuera. Y el señor presidente de turno, el encargado número 1 de China, en el discurso de la semana pasada que fue transmitido, y usted a lo mejor lo escuchó, quizás no todo, o quizás no le interesa, pero una de las cosas que él dijo, que no existe ninguna nación en el mundo, ninguna nación del mundo les va a decir a ellos lo que tienen que hacer. Y de alguna manera sí le transmiten un mensaje a sus adversarios externos, pero yo repito que eso está en segundo lugar. ¿Cuál es el enemigo número 1 que tiene este sistema y que tiene que custodiar con mano de hierro? Es la imagen de Dios en el hombre. Ese es el enemigo número 1. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir. Dios creó al hombre libre, dándole la facultad a este hombre para usar su albedrío aún en contra de él como creador, como efectivamente sucedió. Las condiciones cambiaron, es verdad, por la presencia del pecado, pero el amor, la inclinación hacia la libertad, eso no se ha extinguido, eso está presente en cada ser humano. Entonces, el sistema comunista tiene que vigilar cualquier atismo de emancipación del espíritu libre que está en el corazón de cada uno, no solamente de sus ciudadanos, sino que en cada uno de nosotros, en usted tanto como en mí. Entonces, ese enemigo que es la imagen de Dios en el hombre es la mayor amenaza, y esa amenaza está dentro de su territorio, dentro de sus límites. Por eso ustedes se acuerdan cuando se produjo las manifestaciones en Tiananmen hace ya varios años, de gente que estaba pidiendo democracia, pidiendo libertad, y cuál fue el resultado de ellos. Ellos fueron violentamente acallados, y aquellos que perdieron la vida cayeron o están dentro del secreto, dentro del misterio, que es parte del sistema, de estas supremacías ideológicas que controlan todo, y entonces también silencian lo comprometedor. Y ahí usted, salvo por trascendidos, se puede de alguna manera enterar, uno puede llegar a saber cuántos murieron en esa revolución que fue convocada en la plaza de Tiananmen. Y dentro de esta imagen de Dios en el hombre, ellos se declaran enemigos y perseguidores del capitalismo. O sea, ellos están absolutamente en contra de este sistema económico. Pero la pregunta es, ¿qué están persiguiendo? ¿Qué están persiguiendo cuando dicen estar contrarios al capitalismo? Bueno, a lo que ellos están en contra, o a lo que se están oponiendo, es a la iniciativa privada, es al desarrollo individual, es la oportunidad para que cada individuo pueda encontrar su camino para desarrollar sus propias potencialidades y talentos, sus dones por lo demás. Porque esa es la característica que Dios puso en cada uno
de nosotros. No somos iguales. Cada uno es original. Y dentro de de esa originalidad está la capacidad de emprender, la capacidad de estudiar, la capacidad de investigar, la capacidad de empujar las fronteras, la capacidad de arriesgarse. Que en el fondo eso es lo que permite y lo que ha permitido el desarrollo económico. En la historia de todos aquellos que han logrado construir riqueza, es producto, por un lado, de sus capacidades personales, amén también de otras oportunidades, por supuesto, del contexto mismo, pero está alojado como base del desarrollo de la generación de riqueza, el ejercicio de las capacidades y los talentos personales. Por eso un país es inteligente cuando entiende que tiene que provocar las condiciones para que su gente pueda encontrar un camino para desarrollarse a sí mismo, para ocupar sus capacidades y encontrar el contento al fin para su propia vida. Ese es el diseño de Dios. Ahora, ese es el enemigo que tienen que controlar en el sistema comunista. Pero ya ven, lo logran hasta por ahí nomás, porque China ocupa el segundo país, o el segundo lugar, mejor dicho. China ocupa el segundo lugar con más multimillonarios del mundo. El segundo lugar. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en contra del capitalismo y hay que perseguirlo en todas sus formas? ¿Y cómo explican esta cantidad de multimillonarios? ¿Cómo lo explican? ¿Nunca le llamó la atención que cuando los chinos salen de su país para instalarse en distintos lugares, que no sé cómo lo hacen, yo tengo información de gente que son de Singapur y que han vivido obviamente por lo mismo cerca del país, de China, dicen que una de las políticas del partido, del sistema, es sacar a los chinos y ponerlos en distintos lugares del mundo, entre otras cosas, para que no se maten entre ellos. Es cuestión que yo he escuchado de gente de Singapur. Pero bueno, puede ser una leyenda, puede ser verdad. Algún día a lo mejor lo sabremos. Pero lo cierto es que cuando ellos salen al extranjero, a mí me llamaba la atención, quizá usted también, ¿en qué se instalan? ¿Qué van a hacer? Y se instalan con una tienda o con un restaurante, al más puro estilo capitalista. Ese sistema que ellos dicen odiar. Y ahí está otra vez lo que yo acabo de decirles, la imagen de Dios en el hombre, que lo impulsa, que lo potencia para desarrollar su propio camino. Y ese camino, porque la vida es así, consiste en encontrar los medios para el sustento propio, el sustento de la familia y más allá. Porque el hombre tiene esa capacidad intrínseca, desgraciadamente también, y potenciada por el pecado, de la ambición y el egoísmo. Y eso viene a explicar de estos multimillonarios que hay en China. Porque si al final logran hacerse con una fortuna, les importa un cuesco la ideología, por un lado, y también les importa un cuesco los demás. Bueno, producto de la pandemia ya no se pueden ver, pero antes de la pandemia, aquí en Suiza, por ejemplo, en Lucerna, las tiendas tienen gente
que hable el chino para vender. Y usted tendría que ver cuáles son los artículos que ellos compran, que en el fondo es una parte infinitesimal de la población china que puede salir. Si acuérdense, son más de 1.500 millones de personas. Pero estos que vienen acá gastan, pero mucho dinero en artículos de lujo. Ahora, ¿por qué? Porque, repito, el ser humano fue creado con esas capacidades de generar sus propios recursos y también de disfrutar. No a todos les gustará lo mismo, pero de disfrutar de las cosas buenas. Por eso muchas veces en muchos países a los que son comunistas y están participando en la vida política de los países, cosa que es una contradicción, pero bueno, a eso me voy a referir un poquito más, de pronto le sacan una foto o los rastrean y los ven con artículos de lujo. Pues supuestamente un comunista no puede adquirir prendas o artículos de lujo porque va en contra de su ideología, que en el fondo es pararse en contra del capitalismo. Pero se dan cuenta que su naturaleza, la naturaleza humana, va más allá y no respeta esas ideologías. No las respeta. El comunismo es incompatible con la naturaleza humana. Y eso ellos lo saben. Y por eso también tienen que usar la mano de hierro para controlar, para someter, para vigilar al enemigo, que repito, que es el enemigo interno. En esta supremacía ideológica, o en este régimen chino, en este comunismo, y donde quiera que esté el comunismo es así, no existe la libertad de prensa, no existe la libertad de conciencia. El internet está bajo vigilancia. Los medios masivos de comunicación también están bajo vigilancia, y por supuesto las redes sociales. Todos los avances tecnológicos que ellos también han copiado y han desarrollado lo usan para el control de cada uno de sus ciudadanos. Saben exactamente qué es lo que hacen, porque con el celular, con el móvil, con el teléfono móvil, ellos pueden rastrear a cada uno de sus ciudadanos. Eso no existe. La prensa no es libre. Y por supuesto, ellos persiguen a las comunidades religiosas y a los defensores de los derechos humanos. Y por supuesto, ejercen un absoluto control en la academia, o sea, las universidades. Las universidades no obedecen al nombre universidad, donde caben todas las miradas, donde se puede discutir, donde se puede investigar, donde se puede avanzar. Ahí no. La academia está vigilada y todos tienen que repetir y enseñar dentro de los márgenes de la ideología. La universidad como tal, como definición, vuelvo a referirme, no existe. ¿Y por qué persiguen a la religión? Y aquí está el punto. Específicamente, ¿por qué persiguen a los cristianos? ¿Por qué la Biblia es un libro prohibido dentro del sistema comunista? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo?
Ahí está. La palabra libertad aparece desde el mismo comienzo de la Biblia y hasta el final. El Evangelio es un mensaje de libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación. La palabra libertad aparece en cada una de sus páginas. Y el otro punto, que en eso es comparado o es similar al caso de los judíos. Tanto judíos como cristianos no llaman o no se inclinan ante nadie más que no sea Dios. No hay o no existe la posibilidad de que en el caso de los judíos o en el caso de los cristianos le rindan pleitesía a un ser humano. Usted puede ver en el Antiguo Testamento, usted puede ver en el caso del libro de Daniel, después en el libro de Esther, está este ejemplo. Y en el Nuevo Testamento los cristianos fueron perseguidos porque el César romano pedía que los súbditos lo adoraran como si fuera un dios. Y los cristianos no están dispuestos a inclinarse ante las personas. Y usted ve las manifestaciones en China, en Corea del Norte, en Cuba, cómo la gente aplaude, vitorea a sus tiranos como si se trataran de personas deificadas. Bueno, un cristiano no está llamado a hacer eso y no lo va a hacer. Y eso dentro de un sistema dictatorial es un peligro. Es peligroso. Por eso los cristianos son perseguidos. Porque cuando el cristiano dice que solo Jesús es el Señor, el amo y dueño del universo entero, a quienes reclaman el poder, a quienes ejercen la supremacía ideológica, eso no lo pueden aceptar. Entonces, insisto, dentro de ese sistema no hay libertad. Libertad, y vuelvo al punto, la libertad de conciencia, la libertad de decir su opinión, la libertad para disentir, para criticar, eso no existe. Ahora, si usted que me está escuchando no pertenece o no es parte de un sistema así, y a lo mejor tiene inclinación para que en su país se establezca un sistema así, yo puedo suponer que se debe a que no sabe en qué consiste el comunismo. Y segundo, es que usted está dispuesta o dispuesto a someter su voluntad, su pensamiento a un sistema. Esa es mi pregunta. Acá en Europa, producto de la pandemia, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto, lo que dije a un principio, el amor por la libertad. Quizás un día se establezca un sistema tiránico mundial, la verdad que no sé. Pero va a ser si lo logran hacer, será doblegar el amor a la libertad que tiene la gente acá y que no está dispuesto a ceder, pero ni un centímetro. Y se vieron esas manifestaciones y se siguen viendo. El derecho a la libertad, a moverme, a ir donde yo quiera, a decir mi opinión sin temor, pero sobre todo a moverme.
China es un estado policial, cuestión que no existe acá en Europa, por lo menos aquí. No se trata de un estado policial, allá sí. Todo es vigilado y también ejecutado. La sentencia afirme cuando alguien se atreve a desafiar la supremacía ideológica. Eso es lo que están celebrando. 100 años de opresión. 100 años de un estado policial. 100 años de sometimiento. 100 años de dominio. De tener a la gente bajo presión y control. Dios no lo diseñó así. Y de hecho, Dios pudiendo hacerlo, no lo hace. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí, para darnos la libertad, pero no la impone. Cuando Jesús predicó el Evangelio, cuando Él hablaba del reino de Dios, Él esperaba una respuesta que surja del albedrío de quienes lo escuchaban. Su propuesta no era avasalladora, no era ir en contra o provocarla en contra de los deseos propios de cada uno de quienes querían responder o no responder. El respeto. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero es su responsabilidad y es mi responsabilidad responder a la propuesta del Evangelio. Todos somos responsables, ese es el punto. Y Jesús y Dios mismo, una de las cosas que es o que está en el fondo de este sistema, de su relación con nosotros, es la responsabilidad individual. O sea, usted y yo somos responsables por las decisiones que tomamos. Por un lado cosecharemos consecuencias ahora, en el mediano plazo seguramente a lo largo de nuestra vida, o en otro un día tendremos que enfrentarnos de verdad al juez de toda la tierra. Pero Dios va a apelar a nuestra responsabilidad individual. Somos responsables. Y los sistemas tiránicos no aceptan. No aceptan dejar a la gente ser responsables de su destino y del destino de la patria. No lo aceptan. No lo aceptan. Por eso, y repito y termino, como el comunismo es una supremacía ideológica donde no existe lugar para la libertad de conciencia, no existe lugar para las libertades civiles, no existe lugar para la democracia, como en el ADN de un comunista no existen estos valores, es inmoral que ellos participen en democracia. Y cuando ellos participen en democracia y logren hacerse con el poder dentro de la democracia, eso por definición no va a resultar bien. O sea, un sistema democrático donde entendemos la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, las libertades civiles, en ese sistema un comunista no puede participar, pero no porque los demás se lo impidan. No puede participar si quisiera ser consecuente con su propia ideología, porque no existe en su sistema. Ese es el punto. Por eso
No están equivocados quienes de pronto piensan que lo primero que debería tener una constitución es la proscripción del comunismo, del fascismo, de todas esas formas donde no existe la libertad, las libertades básicas, y donde no existe la democracia. No pueden participar. Es así de simple, así de sencillo. Es lo mismo que pasa dentro de un sistema islámico. Yo hablaba con muchachos que vienen de estos países con los que nos encontramos acá en Suiza, luchando ellos por encontrarse una vida fuera de sus países. Yo les preguntaba directamente, ¿el cristianismo está prohibido en tu país? Y me decía, sí, está prohibido. Allá solamente es posible que se practique el Islam. Y después yo le preguntaba, ¿y el Islam está prohibido acá en Europa? Y me decía, no, no está prohibido. ¿Se dan cuenta? Y usted puede ver que en el caso del Islam, sus representantes exigen derechos en los países donde ellos llegan, pero exigen derechos que en su propio país no están dispuestos a darle a nadie. ¿Se dan cuenta la contradicción? Entonces, ese es el otro punto final del comunismo. Al final viven una contradicción personal, mental, psicológica, porque aman aquellas cosas que deberían odiar. Es una contradicción. Por eso, y repito, en China tienen que custodiar al enemigo, y el enemigo está dentro del país. La imagen de Dios en el hombre. No hemos agotado el tema, por supuesto espero sus reacciones porque creo en la libertad de conciencia. Si es su interés, aquí abajo usted puede escribirme, está mi mail, también está el link el link que lo va a llevar a la tienda de Amazon donde está mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Puede dejar también sus comentarios debajo de este video. Todas esas posibilidades usted las tiene. Y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y espero que tenga una muy buena semana y será hasta una próxima oportunidad.